bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Hoy realizaremos un cardioide y en base a él construiremos una flor de 12 pétalos. Lo vamos a realizar en una tabla de dimensiones 70 por 70 centímetros, la cual previamente le hemos colocado 180 clavos de 1 pulgada, separados uno del otro 2 grados. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Te dejaré una guía con los números, los cuales debes usar para construir el cardioide. El cardioide se construye de la siguiente manera. Vamos a amarrar el hilo en la puntilla 2 grados y siempre vamos a multiplicar por 3. 2 por 3, 6. Por lo tanto, vamos al clavo 6 grados. Regresamos, avanzamos un clavo. En este caso estaríamos en 4 grados. Luego multiplicamos por 3. 4 por 3, 12. Iríamos al clavo 12 grados. Siempre vamos a ir avanzando un clavo acá y multiplicamos por 3. Por lo tanto, vamos a ir avanzando del otro lado 3 clavos. 2 con 6. Cuatro por 3, 12. 6 por 3, 18. 8 por 3, 24. 10 por 3, 30. 12 por 3, 36. 14 por 3, 42. Y así lo vamos a realizar hasta llegar al lado opuesto, o sea a 180 grados. Comenzamos en 0 grados y terminamos en 180 grados. Después de haber terminado nuestro primer cardioide, entonces vamos a girar nuestro patrón 30 grados. Vamos a construir un segundo cardioide de color amarillo y luego vamos a seguir construyendo de color naranjado, rojo, morado, azul y verde. Construyamos 2 cardioides más con el color naranjado.
2 cardioides más de color morado. Como siempre, después de haber girado nuestro patrón 30 grados, vamos a amarrar el hilo en la puntilla 2 grados. Voy a decirlo de otra manera: cada vez que avanzamos un clavo de este lado, del otro lado vamos a avanzar 3. Comenzando en 2 grados, 2 por 3, 6, retornamos y avanzamos un clavo. Y luego, como dijimos anteriormente, desde ese punto vamos a avanzar 3 clavos, 1, 2 y 3, que sería el punto 12. Retornamos, avanzamos nuevamente un clavo y desde ese punto que habíamos quedado anteriormente en 12 vamos a avanzar 3 clavos, 1, 2, 3, o sea 18 grados. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta dar un giro de 180 grados. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.